Han pasado 80 años desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, y el eco de aquel conflicto sigue resonando en nuestra memoria colectiva. 8 décadas pueden parecer mucho tiempo, pero la sombra de aquella guerra sigue presente, en los nombres de las ciudades que se convirtieron en sinónimo de horror, en los memoriales que visitamos como peregrinos modernos, en las cicatrices que heredaron quienes sobrevivieron y en las lecciones que aún tratamos de aprender. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más devastador de la historia humana. Más de 70 millones de vidas perdidas, ciudades arrasadas, el holocausto como herida que nos obliga a mirar lo peor de nosotros mismos, y 2 bombas atómicas que en cuestión de segundos redujeron a cenizas a Hiroshima y Nagasaki. Fue, de muchas maneras, el fin de la inocencia para el siglo XX. El cine no tardó en reaccionar. Algunas películas se atrevieron a hablar antes incluso de que el mundo reconociera el peligro. The Mortal Storm es una de ellas. Estrenada en 1940, cuando Estados Unidos todavía no había entrado en guerra, esta película tuvo el valor de señalar lo que se avecinaba, mostrar cómo el nazismo entraba en las casas, en las familias, en las amistades. No necesitó mostrar campos de concentración para que entendiéramos el peligro. Bastó con retratar a un profesor universitario, a sus alumnos, a su hija Freya y al círculo de personas que le rodean. Allí, en la intimidad de la vida cotidiana, se libraba la primera batalla contra la barbarie. Frank Borzage, su director, fue un humanista que creía en el poder del amor y la bondad incluso en tiempos oscuros. En su cine, el amor no es ingenuo, es una fuerza de resistencia. En The Mortal Storm, el amor se convierte en refugio y en trinchera moral. Esta película nos recuerda que las tormentas políticas no empiezan con bombas ni ejércitos. Empiezan con palabras, con consignas, con silencios. Empiezan en la mesa, cuando un amigo ya no puede ser amigo porque su ideología lo obliga a odiarte. 4 décadas después, en Japón, Keiji Nakazawa decidió contar su propia historia. Sobrevivió a Hiroshima a los 6 años. Vio morir a su padre, a su hermana y a su hermano. Ayudó a enterrar sus cuerpos y cargó con el trauma de ver su ciudad convertida en ceniza. De ese dolor nació Hadashi no Gen, Barefoot Gen, primero como manga y luego como película animada. En ella, el error no se sugiere, se muestra. La explosión, las llamas, la piel derritiéndose. Es quizá una de las secuencias más impactantes en toda la historia de la animación, y sin embargo, es necesaria, porque obliga al espectador a no olvidar lo que la guerra realmente significa. Hoy vivimos en un mundo donde el discurso del odio vuelve a ganar espacio, donde líderes autoritarios surgen en distintas partes del planeta, donde el armamento nuclear sigue siendo una amenaza real, y es aquí donde el cine vuelve a ser urgente. Ver The Normal Storm y Barefoot Gen no es solo un ejercicio de nostalgia cinéfila, es un acto político, un acto ético. Estas 2 obras nos recuerdan que la memoria es una herramienta de resistencia, que recordar es incomodar, que hablar de lo que ocurrió es nuestra manera de impedir que vuelva a pasar. The Mortal Storm nos muestra el antes, la advertencia, la grieta en la normalidad. Barefoot Gen nos muestra el después, el precio que pagamos cuando la advertencia no es escuchada. Si el cine es memoria, si la pantalla es memoria, entonces sentarnos hoy a ver estas películas es mucho más que ver cine. Es un compromiso con el futuro. Recordar para no repetir. Recordar para elegir la compasión antes que la violencia. Recordar que incluso en medio de la guerra, la humanidad puede y debe seguir buscando la paz. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo, y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram.
Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este Pantalla y Memoria. Y sí, como ya lo saben, cada episodio de este Pantalla y Memoria es un episodio especial. Y en este caso, la verdad es que es un episodio que venía pues pensando desde hace muchísimo tiempo. Es un episodio que, pues bueno, se me escapó en las fechas quizá claves, que fue agosto, los primeros días de agosto y los primeros días de septiembre de este 2025, pero todavía lo encontramos en el marco de este septiembre de 2025. Saludos a la gente que nos escucha en el futuro. ¿Y por qué? Como ya escucharon, pues bueno, vamos a hablar de dos películas que sirven para enmarcar dos hechos que estamos conmemorando en este 2025, que es el fin de la Segunda Guerra Mundial y pues bueno, naturalmente también el lanzamiento de las dos bombas atómicas en Japón, sobre Hiroshima y posteriormente sobre Nagasaki. Y para esta misión me acompaña y me da muchísimo gusto que esté del otro lado de la pantalla Isaura Leonardo. Ella es escritora, investigadora de temas delicados y quien me va a acompañar en esta misión. Querida Isaura, qué gusto saludarte. Bienvenida. Gracias, Enrique. Me da muchísimo, muchísimo, muchísimo gusto estar aquí. Me siento muy honrada. Tengo muy buenas referencias tuyas. Te he escuchado en los podcasts con mi hermano y hablar de cine y me siento muy, muy honrada. Te agradezco mucho. Aprovechamos justamente a darle su respectivo cebollazo al buen Elías Leonardo, a quien le enviamos un saludo grande. Síganlo en Cinéfilos en Apuros, siempre muy activo, siempre muy chambeador. Ahí también tiene su podcast y pues nada, es una recomendación que hacemos desde acá, desde Pantalla y Memoria, porque además él también siempre ha tenido la gentileza de recomendar este espacio. Querida Isaura, pues vamos a hablar de estos dos hechos que pues sí, nos separan históricamente 80 años ya, de los mismos, pero al revisar otra vez las películas nos vienen tantas cosas a la mente, de momentos que estamos también viviendo en nuestro mundo, en nuestro planeta Tierra de manera contemporánea. Y pues la misión fue hablar de dos películas que me gustan mucho. Una es The Mortal Storm, o La Hora Fatal, como he encontrado que se estrenó, o bueno, se presenta en Latinoamérica, en México, una película de 1940 de Frank Borzage, basada en la novela del mismo nombre de Phyllis Bottom. Y la segunda película, Hiroshima, o como se conoce en Latinoamérica, Jen Pien Descalzos o Barefoot Jen en su versión en inglés, pero es una película que se llama Hiroshima y es de Masaki Mori, así es como se leería su nombre en japonés. Masaki, su nombre familiar; Mori, su nombre individual. También basada en una obra de Keiji Nakazawa o Nakazawa Keiji, que es un manga y posteriormente se hizo un anime. Pues vamos a empezar a platicar un poquito de lo que son estos dos eventos, Isaura, a 80 años de conmemorarlos y de seguirlos reflexionando. Me parece súper elocuente que tu podcast se llama Pantalla y Memoria porque la memoria es un deber, que diría Primo Levi, un superviviente de campos de concentración. Y con tantas guerras abiertas activas en este mismo momento sobre el planeta, pareciera que solo hay un par de sucesos ocurriendo gravísimos en Gaza y en Ucrania. Sin embargo, hay bastantes conflictos armados activos por el mundo y ese deber de memoria es un compromiso no solo con el pasado, sino también con el presente. Entonces vale mucho la pena hablar de esos hechos paradigmáticos. Pues vamos a empezar a hablar, Isaura, de la película de 1940 de Frank Borzage, un realizador que, por cierto, es un director que quizá no está en el imaginario de mucha gente. Yo llegué a él, como con muchos realizadores, gracias a mi hermano, a quien también le enviamos su respectivo cebollazo, director de El Séptimo Cielo, película ganadora del Oscar de 1927. No que eso signifique algo relevante, pero bueno, es un dato. Street Angel, una película de 1928 que me gusta mucho en la forma de la misma. Moonrise, también de 1948, otra película muy interesante de Frank Borzage. Y pues bueno, esta película de 1940, hay que marcarla en el momento en el que esta película
se lanza para 1940, pues digamos que todavía había gente que, bueno, ya había entrado Alemania a invadir Polonia, lo que de alguna manera, bueno, lo que marca oficialmente los hechos del inicio de la Segunda Guerra Mundial, pero pues en el imaginario de mucha gente, pues todavía había un cierto respeto, inclusive hasta admiración por la figura de Adolfo Hitler. Y 1940, pues todavía faltaban 5 años para que se fueran acumulando los horrores que se terminan acumulando. ¿Qué te pareció la película, Isaura? Fíjate que justo lo que dices de la fecha a mí me llamó mucho la atención porque no la tenía en mi radar. 1940 es muy pronto. Ya habían pasado varios años del ascenso del nazismo. El Partido Nacional Socialista Obrero Alemán existe desde los años 20. No es como una sorpresa que nació en el 39. Ujú, Ya habían pasado sus buenos años, pero es muy cercano a, a los hechos. Todavía, como dices, faltan 5 años de guerra, falta lo más crudo de lo que los nazis llamaban eufemísticamente la solución final, que era el exterminio de judíos. Y 1940 es prontísimo para una reflexión tan profunda, tan clara, tan contundente del rechazo a las ideas del nazismo, de cómo algo que a mí me interesa mucho y que esta película toca es cómo esta conversión de los muchachos, sobre todo los jóvenes hombres, para volverse nacionalsocialistas, ya sea SS, ejército, juventudes hitlerianas, rompe los vínculos internos de las familias. Pareciera, de repente hay como un discurso de que, bueno, hay que entender que en la época era muy difícil no ser nazi o era muy difícil decir no. Y vemos estos documentos de una fecha tan cercana a los hechos de gente diciendo no, de gente que se opone y de gente que se enfrenta a quienes siguen la ideología nazi. Debo decir, le decía a mi novio, esto va a ser un cliché generacional, me costó trabajo entrar en, en el ritmo, en las actuaciones como tan afectadas de esa época, el montaje. No lo tengo muy claro, no sé tanto de cine como mi hermano y como tú, pero hay algo en el montaje que a mí me sacaba como del lugar. Por un momento me recordó a La caída de los dioses, se llama la de Visconti, ujú, que ujú. es bastante posterior, bueno, unos 20 años, pero sí, me costó un poquito entrar en el ritmo y tal, pero la historia me parece fascinante y además me voy a adelantar un poquito porque creo que tiene algo en común con Hadashi no Gen o bueno, con Gen Pies Descalzos, que es el personaje del pacifista, Mm, ujú. que es súper importante porque en la época estaban súper mal vistos los pacifistas. En Japón se pagaba con cárcel y en Alemania poco menos. No era como algo muy común que alguien se levantara diciendo no a la guerra o soy pacifista. Eso me resulta muy interesante en las dos películas. Creo que cuando me dices que son de tus favoritas de estos temas, hablan mucho de ti como un pacifista y hablan mucho también de su época, porque es, insisto, es muy común escuchar que en la época era muy difícil oponerse o, o que el calor de los sucesos y se dejan llevar y tal. Y tenemos personajes que tuvieron la valentía de decir que no. Sí, estamos hablando de Frank Borzage, un cineasta que en el tema del montaje sí es muy interesante. Es un romántico, eso hay que aclararlo. Entonces, eso justamente, de hecho, hay, o sea, Mortal Storm, la hora fatal o Tormenta Mortal, termina siendo una película muy, muy particular por ese toque romántico que le pone a la película, que creo que funciona perfectamente con lo que nos está contando, ¿no? Entre las actuaciones vemos a Margaret Sullivan, vemos a Robert Young, pero uno de los actores pues, más importantes que vemos y que es precisamente este pacifista que mencionas, Isaura, es James Stewart, ¿no? Quien Mm. ya también viéndolo desde ahí ya nos va generando pues una idea de lo que vamos a ver en este personaje. Y otra vez remitiéndolo al tema, obviamente lo iremos conectando con la película de Hiroshima. Es un personaje que además también históricamente en ese momento
es raro y que también, no sé, Isaura, y tú que también eres investigadora de este tipo de temas, pero bueno, sobre todo en aquellos años quienes, y yo creo que todavía ahorita, ¿sabes? Quienes de repente hablan de paz, de reconciliación, como que de repente podrían ser vistos y en ese momento históricamente como, como débiles, ¿no? Y es un poquito lo que se está, lo que, a ver, vamos a platicar brevemente lo que sucede en la película. Es un núcleo familiar, la familia Roth, que es muy unida, se presenta así, es el cumpleaños número 60 del patriarca, ¿no? Que es el profesor Víctor Roth, y en medio de eso, transcurre el día, hay una escena muy bonita que me gusta remarcar, que es la llegada del profesor a la universidad en medio de saludos, de una alegría, de una algarabía, porque esa escena se vuelve a repetir un poquito más adelante, pero ya eh, pues sí, con el ascenso del nazismo, y es otra vibra un poquito más oscura, un poquito más fatalista, pero está en el cumpleaños número 60 y en esa noche terminando precisamente con la celebración más íntima, que sería la cena con familiares y amigos, se anuncia el ascenso de Adolfo Hitler pues sí, como canciller. En enero de 1933 esto va sucediendo. Y cuando se anuncia, como bien marcas, Isaura, como que algunos de los jóvenes, y aquí estoy quitando al personaje Martin, que es James Stewart, pues están muy alegres, pero por el otro lado, digo, cuando se anuncia como que todos quedan medio estupefactos y después, pues los mayores como que se quedan un poquito así de, bueno, ¿ahora qué va a pasar? Porque sí es un crecimiento, a ver, como decía Isaura, desde 1920 estaba el Partido Nacional Socialista alemán, pero también había un cúmulo de situaciones que habían hecho que Adolfo Hitler llegara a ese punto, que era pues una insatisfacción de muchas cosas, entre ellas, pues sí, pobreza, crisis económica, mm, lo que ellos veían como una humillación después de haber perdido la Primera Guerra Mundial, y quien termina aprovechando eso, pues es el personaje de Hitler, ¿no? Es súper interesante esto que dices y ahorita que lo mencionabas, lo del montaje y cómo es un romántico. En realidad nunca vemos a Hitler, no vemos casi nada de despliegue de esvásticas, batallones, como lo que solemos ver en películas donde los nazis Mm, aparecen, un montón de despliegue bélico y tal. Acá solo vemos a los muchachos de los que hablas, que son dos hijos del doctor Víctor, que esto es tremendo, ¿no? Que haya como nazismo dentro de la casa. Nunca dicen que el doctor es judío o tal, pero sí mencionan que él peligra. ujú, ujú, Él es un blanco de la persecución, nunca se dice que sea judío, pero entre que lo sospechamos o sospechamos por lo menos que pertenece a alguna de las muchísimas categorías de personas que persiguió el partido nazi, y tener dos jovencitos que quieren ser parte de esa maquinaria debió de suceder y debió de ser terrible. Pero nunca vemos todo eso, o sea, no vemos a Hitler, no escuchamos su voz, que también es muy común, ¿no? Por los ujú. discursos de Hitler en las películas nazis, bueno, sobre nazis. Y eso está interesante, eso me gustó. Quizá traigo el ojo mal entrenado por estas otras películas bélicas de bombas y despliegues y marchas y tal. Y esto más íntimo, más lento, más de unos cuantos personajes me descolocó en un principio, pero es súper interesante y creo que es un gran acierto del director. Fíjate que es muy interesante que destaques eso, porque, a ver, la película empieza también con una secuencia en donde una voz en off que funciona como una especie de narrador profético también, porque ahora que la vemos ya, pues sí, a 85 años de su estreno, nos está hablando de cómo los seres humanos pues tenían miedo o se protegían de todas estas tormentas externas, ¿no? Que si la lluvia, que si el fuego, que si pues todas las cosas naturales a las que se enfrenta el ser humano, pero que lo más terrible vendría precisamente con esa tormenta mortal de su interior, ¿no? Que es la que da nombre a la película y que va muy conectado con eso que dices, o sea, no necesitamos ver el horror que conocemos y que, bueno, en ese tiempo
justamente no se les dice judíos, le llaman noario al profesor Víctor y a los otros personajes que, bueno, ya con el tiempo pues entendemos que eran personajes judíos, se les llama noarios precisamente también para, pues, para sortear un poquito censura o algunos otros elementos que no fuera tan directo, porque ya de por sí una película en ese momento era pues muy atrevida para su Sí. tiempo. Era un poquito como la personificación del personaje de James Stewart, o sea, era como ser el pacifista en medio de todo de toda esta situación. Y lo interesante justamente es que tenemos esta zozobra, pues sí, hay un ambiente ahí oscuro que está alrededor y que como dices, no necesitamos escucharlo, pero lo sentimos. Es una atmósfera que desde el inicio se va presentando como una nube negra literalmente que se coloca sobre los personajes. Sí, claro, atmósfera es la palabra que clave, ¿no? Se crea una atmósfera, a pesar de que los elementos son escasos, ¿no? De pronto por ahí la nieve va a ayudar y tal, pero se crea una atmósfera de oscuridad y de incertidumbre, de una incertidumbre rara, porque claro, como lo vemos a la distancia, nosotros sabemos lo que pasó en los 5 años que faltaban. Y sin embargo, esta película es muy visionaria en ese sentido, ¿no? O sea, algo muy terrible, una tormenta puede salir de esto y ahí está como latente, quizá una latencia mucho más real en el sentido de que esa latencia es en tiempo real, pues, ¿no? No es solo un efecto de la película, de la atmósfera, sino que realmente la historia está latiendo en ese momento. Sí, y que además también algo que me gusta de esta película y que es un tema que he tratado de hacer en este podcast, creo que o sea, me ha tomado un poquito de tiempo tratar de armar el cómo llevarlo y bueno, voy a ser muy cuidadoso con lo que voy a decir, pero el tema central es la separación de una familia. Hay un momento en el que Víctor, el profesor, dice, estamos orgullosos de nuestra tolerancia y de nuestro sentido del humor. Y algo que me ha puesto a pensar mucho, Isaura, en estos tiempos, es esta frase de divide y vencerás, ¿no? Ujú. Eh, y lo vemos en todos los espectros políticos que se nos imagine, derecha, izquierda, arriba, abajo, frente, atrás, o sea, siempre está esta estrategia de decir, si no estás conmigo, estás en contra de mí, ¿no? Un poquito como en Star Wars, ¿no? Si no estás conmigo, entonces eres mi enemigo. Y eso es lo que se está gestando en este grupo familiar, desde el anuncio del ascenso de Hitler como canciller, ya vemos que hay una separación entre los personajes y sobre todo algo que también es muy duro, entre los personajes jóvenes, ¿no? Y que también nos lleva a la reflexión de lo que está sucediendo ahora. ¿No? Leía por ahí alguien en X que ponía, qué tristeza ver que nuestras generaciones pues habían ganado algo o heredaban algo que había costado mucho tiempo y ahora muchos pues están, pues sí, votando, decidiendo por ir por pues, estrategias más duras como las que, digo, no lo estoy equiparando, pero pues, soy muy cuidadoso con eso, pero sí esta idea de si no estás conmigo, estás en contra de mí, ¿no? Que favorece obviamente a quienes tienen el poder, ¿no? Claro, me puse a pensar en esta frase que acuñaron dentro del feminismo, de lo personal es político, ¿no? Y en este caso Mm. es súper claro. En el momento en el que se anuncia que Hitler fue nombrado canciller, se rompe la fiesta. De hecho, hay un momento, perdón todos los spoilers que voy a decir, hay un No, 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 momento, es una adelante, película de adelante. 1940, o sea, ya también. Hay un momento en el que los chicos los llaman como para hacer una reunión y entonces se van y dejan al papá en el festejo. Y sí, lo personal es político y siempre lo ha sido. Eso por un lado. Y luego, no es poca cosa que los jóvenes ahora, para mucha gente es sorpresivo que los jóvenes se dejen llevar por ideas de extrema derecha o de neofascismos o de violencias que no están necesariamente en un espectro político definido. Pero cuando vamos al fascismo histórico alemán, vemos eso, vemos jóvenes infatuados por este uso de la violencia, esta legitimación del uso de la violencia, esta cosa de la masculinidad, del poder. Dices muy bien, los pacifistas y los desertores son vistos como débiles. Y hay toda una retórica de la fuerza de Alemania, de la vigorosidad, hay todo un desarrollo del cuerpo en el fascismo alemán
que tiende a desarrollar fuerza y musculatura y tal. Y eso infatúa todavía a los chicos, ¿no? Muchos de los, y también voy a ser cuidadosa con eso, muchos de los tiradores solitarios de Estados Unidos que atacan escuelas o iglesias, tienen casi siempre, si no, no diría que siempre, pero un 90% de las veces tienen libros, referencias a Hitler, al nazismo, a los neonazis. Hay todavía un gancho muy fuerte con, con, con esa, no sé qué es, esa cosa esotérica que tiene el fascismo alemán. Y ver estas películas es, creo que es súper importante porque lo leen en el momento. Sí, 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 sin duda. A ver, hay despuesito de este anuncio del ascenso de Hitler, hay un intercambio interesante de palabras. Fritz es el personaje que está comprometido con la hija de Víctor, que es Freya, y Fritz es presentado también como, pues sí, no el mejor, pero sí del grupo de amigos de Martin, el personaje de James Stewart. Y entonces Fritz dice esto que mencionas un poquito, Isaura, esta como admiración que hay, ¿no? Dice, Alemania pedía a gritos un hombre fuerte en el poder, ¿no? Que, por ejemplo, es lo que sucede con este personaje tan controvertido en El Salvador, ¿no? Con Bukele, ¿no? En donde pues se dividen siempre los comentarios entre también quienes dicen, pues sí, es que se necesita un personaje de esas características, ¿no? Alguien que sea fuerte, ¿no? Y por el otro lado, Martin, pues dice, bueno, esperemos que, bueno, no lo dice el doctor, dice, esperemos que tanta responsabilidad conlleve sensatez, ¿no? Y pues quien termina como afirmando o sumándose a eso es Martin, quien dice, amén. Y de repente, pues ahí se empieza a dividir esto, ¿no? Y literalmente dice, si no estás con nosotros, estás contra Alemania, que es otro tema, que son los nacionalismos, la patria, ¿no? Y pues nada, Martin pues dice eso, ¿no? Ese pensar que la paz es mejor que la guerra. Él piensa que la paz es mejor que la guerra. Y por el otro lado, pues la idea de que el individuo debe de sacrificarse por el bien del Estado, ¿no? Entonces ahí aparecen varias ideas, que es el Estado, la patria, el bien mayor, decidirse sacrificar por su propio individualismo, que eso significa pues acallar las voces y pues la sensatez que también pareciera que también pues de repente está tan escasa en ciertos espacios. Claro. Y pensaba, he estado hablando con mi novio en estos días sobre cómo ahora todo es muy global, ¿no? O sea, y muy rápido. Ujú, Sucedió lo de Nepal y nos estábamos enterando, yo no sé si a las horas o ujú, en ese mismo momento. Y esto que tú describes es la tesis del fascismo alemán. Está decantada, está el autor, el guionista, el director, tuvieron la oportunidad de leer el fascismo, de entenderlo, de analizarlo, en un momento en el que las cosas no eran tan rápidas. O sea, había ujú. que esperar que llegaran noticias, probablemente leer alemán, probablemente entender, tener algún amigo que estaba en Alemania y con el que podías escribirte. No lo sé, no sé muy bien cómo se confeccionó este guión, pero hay un análisis de las tesis del fascismo que están como muy bien puestas en la película. Y algo que me interesó mucho ahora que mencionaste lo de la familia y que tiene que ver con la primera escena que yo decía, son 10 minutos y no ha pasado nada, solo hemos visto al señor caminar. Pero es muy interesante porque hay un despliegue de lealtad, ¿no? Mm, Sabemos por qué el doctor Víctor es un tipo respetable, prestigioso, tiene lealtades, los jovencitos lo quieren, la familia tiene lealtad hacia él, y en el momento en el que Hitler es nombrado canciller, esas lealtades se voltean en su contra de una manera tan rápida como que es casi inexplicable, casi uno empieza a creer que la lealtad realmente no existe, que es otra cosa, que es otra emoción. Solo la hija, por ejemplo, se mantiene leal en un nivel tan radical que creo que para la época también es súper atrevido que deja al hombre, ¿no? Decide no casarse por lealtad a su papá. Sí, bueno, y ya que estás hablando de Freya Roth, interpretada por Margaret Sullavan, pues ¿qué te parece? Digo, estamos obviamente hablando de una película de 1940, el papel de la mujer era distinto, pero bueno, ella se nos presenta también como una estudiante de medicina, sí pone frente a su prometido, ¿no? De hecho, pues en dos ocasiones, pero ya la segunda
porque en la primera como que no le da chance de retractarse o de retirarse, pero es ella la que decide poner fin a ello. Es un personaje muy interesante para la época y que nos va marcando también, pues la diferencia. Bueno, y no solamente ella, o sea, la verdad también la mamá de Martin, ¿no? Esta Sí, buena viejecita que le cuida, o la mamá también de la esposa de Víctor, que también O sea, el papel de las mujeres en esta película es muy interesante para la época en la que está filmada. claro, además tiene todo que ver igual con el nacionalsocialismo. Los nazis no permitían que las mujeres fueran parte del partido, sin embargo, les crearon una serie un conjunto de actividades que debían hacer, como hacer caridad con otras familias nazis. Las mujeres eran trabajadoras sociales, verificaban que en las casas se estuvieran llevando a cabo las leyes de limpieza social, las leyes, todo, ¿no? Era como eran las madres de la patria y literalmente tenían que tener hijos. Había premios, cruces de oro, plata y bronce según el número de hijos que tenían. Eso te daba beneficios. Había beneficios para que las mujeres se casaran y se les amueblaba la casa, etcétera. O sea, había todo un programa político para incidir en las decisiones de las mujeres y sobre sus cuerpos, literalmente. O sea, las mujeres arias tenían prohibido abortar y las mujeres no arias se les practicaban esterilizaciones o abortos. O sea, se inmiscuyó muchísimo el Estado en el cuerpo de las mujeres y en las decisiones de las mujeres. Y creo que Freya es un caso interesantísimo de una mujer eh, que avant la lettre dice mi cuerpo, mis decisiones, ¿no? O sea, voy a ser leal. Probablemente esto no sería muy antipatriarcal decir voy a ser leal con mi padre, pero es leal un poco con la sangre, pues, ¿no? O sea, con lo que somos, también con esta cosa civilizatoria de Alemania y de la historia de la civilización europea. Es muy aventada para la época. No conozco muchos casos de mujeres que hayan tomado esas decisiones. Seguramente las hubo, pero es interesante verlas representadas justo por la escasez de representaciones. Sí, totalmente. Bueno, reitero una vez más que la película está basada en un libro escrito por una mujer, ¿no? Por Phyllis Ah, mira, yo Bottom. no hice mi tarea y no investigué eso, claro. Sí, y eso le da mucha, pues sí, mucha relevancia. Mira, te voy a dar algunos datos de Phyllis Bottom. Ella nació en Rochester, en Kent. Muere en Londres en 1963. Inglaterra. Ujú. Estuvo enferma de tuberculosis desde joven, lo que marcó su vida y le dio una perspectiva muy ligada al sufrimiento. Estuvo muy interesada en la psicología, estudió con Alfred Adler, quien influyó bastante en su forma de pensar, y bueno, publicó más de 50 obras entre novelas, cuentos, biografías, trabajos de no ficción, y políticamente fue activa. Ella fue antifascista, reconocida, criticó al nazismo, escribió discursos, apoyó causas de refugiados judíos y llamó la atención sobre el peligro del silencio ante la opresión. Tiene una memoria, bueno, son 3 volúmenes autobiográficos, incluyendo The Goal, su último, poco antes de morir, y bueno, pues nos regala una de las películas que, pues sí, siento que de repente no parece como y por eso me importaba o sea, era para mí tan importante darle un espacio, porque parece que son de esas películas que no tienen tanto espacio. Recientemente se ha rescatado también por parte de estudios y demás, pero sí, una mujer es la que escribe esta Qué historia. valiente, y no la tenía en mi radar de mujeres que narran la guerra. Yo he trabajado con ese material y justo oscilan entre ser demasiado crudas, como tratar la violencia con una crudeza inusual, y entre esto que hace ella, que es como no voy a poner el escenario abiertamente cruel, sino que voy a tratar los detalles, los hilos. Igual, Freya no sale bien parada. Mm, O ujú, sea, hay un castigo a este atrevimiento. No digo que venga desde un lugar patriarcal, sino que ella sabe el tiempo que vive. Entonces ujú, sabe que ella no puede sobrevivir siendo una mujer tan valiente y tan aventada sin recibir un castigo, porque es la época y porque aún hoy mujeres antisistema o que van a la contra
reciben generalmente castigos. Un castigo sacrificial, pues, ¿no? Porque es eh, como en pos de la paz y del antifascismo. Soy muy fan de los antifascistas, entonces seguramente voy a buscar ese libro. Pero qué importante, fíjate. Creo que Sí. tendría que hacerse una recuperación, no solo de ella, sino de intentar encontrar como otras mujeres que hablaron, escribieron, hicieron y presentarlas. Sí, porque además también, y digo, regresando al personaje de Freya, ya lo voy a conectar y lo vamos a conectar con la siguiente película de la que también vamos a hablar, pero es su muerte la que termina por lo menos, porque no le he dicho, la familia está compuesta por tres hijos varones y Freya. Los dos hijos varones, pues nos enteramos brevemente que no son sanguíneos del doctor Víctor, ¿no? Eh, pero ellos son también de los que se juntan con Fritz al partido nazi. Y lo que sí sucede es que pues hacia el final, por lo menos uno de ellos, pues sí cambia un poquito su actitud. O sea, digamos que la muerte de Freya era importante para hacer un poquito conciencia, inclusive a ellos, y inclusive al propio Fritz, quien termina pues en una posición como de no, yo soy tengo que ser leal y demás, pero le cuesta trabajo. Digo, finalmente sí termina liderando la misión que va a dar para atrapar a Martin y a Freya que escapan, pero sí, sí se confronta, inclusive le ayuda a Freya a ver a su padre. O sea, el personaje Freya es la que hace como que Sí, los es demás. un pivote, ¿no? Ujú, Freya es como la que va atando los cabos, porque además es cómplice con la mamá de Martin, de las escapatorias que él está teniendo para cruzar gente por este camino que solo él conoce. Y pensaba en el final que es absolutamente desolador, para la ujú, época ya lo era, pero si lo vemos en la distancia y sabemos todo lo que pasó después, es como, ay, no, debieron escucharlos, ¿no? O sea, las pocas voces críticas que había era lo poco sensato que había, que es incluso lo que está pasando hoy, volvemos a lo mismo, ¿no? ujú, Hay ujú. algunas cuantas voces que dicen no, no sé, no a Trump, no a Bukele, no a tal cosa, no, no, y si bien son más escuchadas que en la época, por lo que te digo, nuestra hiperconectividad y la velocidad a la que corren las noticias, pues siguen siendo minoritarias y sobre todo en términos de fuerza, o sea, de la fuerza eh, del uso legítimo de la fuerza, pues son bastante minoritarias. Y eso debería ser una lección, ¿no? Ahí no, no fue a mejor la cosa. Pues sí, lamentablemente no fue a mejor y pues bueno, otra vez pensándola proféticamente, el final terminó siendo mucho más duro, pues sabiendo de antemano lo que sucedió 5 años después, que es lo que nos lleva a esta película. Y ahora voy a hacer rápido una pausa para ya pasar a la siguiente película Por y ya favor. conectar las dos, hablando también de estas figuras de los pacifistas que mencionabas. Pero rápido antes de eso, ¿qué sucede? En 1939, el 1 de septiembre, Alemania invade a Polonia, se juntan posteriormente tras los hechos dos grandes grupos que son las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, contra los aliados que son Reino Unido, la Unión Soviética, Estados Unidos, China, Francia Libre y demás países, entre ellos México, ¿no? Holocausto es el asesinato sistemático de 6 millones de judíos y otros grupos perseguidos. El Frente Oriental tuvo el conflicto más sangriento, la Unión Soviética perdió 27 millones de personas. El Frente del Pacífico comenzó en 1937 con la invasión japonesa a China. Y pues nada más algunos datos previos, hablar de pues uno de los hechos que da fin a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, pero da inicio a lo que vendrían siendo los conflictos posteriores, principalmente la Guerra Fría. Ya regresamos, estoy con Isaura Leonardo, escritora, investigadora. Estamos hablando de la tormenta fatal, la hora fatal, de Mortal Storm, y vamos ahora a hablar de Hiroshima. Ya regresamos, no se vayan. We are fighters, the rulers of the world. What's the matter with you? That's the teacher again.
an insult. Are you dumb? Or don't you like our glorious song? He's asking for trouble. I beg your pardon, but surely a man is free to sing or not as he pleases. I don't want to hear any excuses from you. I want to hear you sing. Understand? I'm telling you to sing. Now, sing. Take it easy, Paul. This man's a friend of mine. Oh. Birds of a feather, eh? Well, if you know what's good for you, Martin Brightney, you'll keep your snoot out of this. Don't concern yourself, please. I'm leaving. Escríbenos en WhatsApp al 5255 1703 4379. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti, desde un agradecimiento en este podcast hasta descuentos en nuestros cursos, talleres y tours. Únete, sé parte de nuestra comunidad. @EnriqueFAMX en X. Y después de esto, estamos ya de vuelta para platicar de Hiroshima. Esta película de 1983 es una película de Masaki Mori. ¿Qué te pareció Hiroshima? O como bien la presentaste en japonés, Hadashi no Gen, o como también la conocemos en Latinoamérica, en México, Gen pies descalzos. Fíjate que ahí sí no me agarraste desprevenida porque conozco el manga, lo tengo en PDF, el volumen 1, por recomendación de mi amigo Miguel Ángel Leal, editor, un conocedor de todas estas historias de memoria de violencia atroz, Akamichi, por ahí lo conocerán más como Michi, y ya conocía la historia, entonces no me sorprendió, pero en su momento me sorprendió mucho que el manga fuera un instrumento tan recurrente en la memoria de la Segunda Guerra Mundial, en la memoria específicamente de la posguerra y específicamente posnuclear o no posnuclear, no, de la entrada en la era atómica, ¿no? Me sorprendió muchísimo que un soporte tan lúdico, infantil, colorido, creativo, fuera el vehículo para que muchos artistas japoneses y mucha población japonesa tratara con este trauma. Eso siempre me ha llamado mucho la atención. No soy tan conocedora del manga ni del anime, de hecho soy bastante poco conocedora. Ahora estoy visitando Astro Boy y escribiendo un poco al respecto y me tengo que ayudar mucho porque no conozco tanto el tema, pero es tanto el manga como la película, a quienes les interese muchísimo más el tema, entren en el manga, es una belleza. Es un tema durísimo, son cosas durísimas las que suceden, o sea, cuando piensas por ejemplo, en el hambre, que es tan recurrente, sobre todo en la película, como que es uno de los elementos que el director destacó de todo lo que hay en el cómic, el hambre que tienen los niños, la imposibilidad de la mujer de darles de comer, la mujer además está embarazada, es como una cosa dura tras otra, pero al mismo tiempo estos dos personajitos, sobre todo los dos niños, Jen y Shinji, que son tan luminosos y tan que te hacen ver la cosa no tan trágica, sino como viva y como son niños en la guerra finalmente, son traviesos, son curiosos, son inocentes, son... Eso de la película me pareció súper interesante que destacaran lo del hambre y me confirmó el nivel de crudeza que maneja el autor, que se me acaba de olvidar, aquí lo tengo anotado, siempre se me olvida el nombre de este hombre. Keiji Keiji Nakazawa. Ujú. Esa crudeza, Keiji Nakazawa, hay que decirlo, vivió
la Segunda Guerra Mundial y vivió la explosión de la bomba en Hiroshima y vivió todo esa hambre, esa muerte. Y con todo y todo, no sé si el soporte, o sea, no sé si lo pensaron, que el soporte amaina un poco el sufrimiento, o sea, no sé si está pensado así o hay una relación distinta con el soporte que yo no conozco. No deja de ser duro, pero es más tolerable, Sí. algo por ahí. Sí, sí, sí. Es que sí, o sea, por ejemplo, es algo que yo sé, yo la menciono dentro del tour que doy en Tlatelolco. Los invito a que si les interesa, pues me escriban en las redes sociales para darlo, para que digan, bueno, ¿qué tiene que ver Tlatelolco con Barefoot Gen? Los invito a que asistan al tour. Pero siempre la menciono la película como la que tiene la escena más cruda del lanzamiento de la bomba atómica que he visto en el cine. Y eso va conectado con lo que dices. O sea, a ver, el soporte animado, eh, pues sí, o sea, la escena es crudísima. O sea, estamos viendo literalmente morir a niños, a bebés, a mamás, para los que son hipersensibles hasta perros, ¿no? O sea, Sí. estamos viendo morir a mucha gente y de una forma súper cruda, ¿no? Se aleja del morbo, o sea, quizás si lo vemos así también por el asunto de que no es acción viva, pero creo que también le da otro toque artístico, porque todas las escenas es una animación eh, que a mí me gusta en toda la parte ¿cómo decirlo?, frenética, todas las secuencias pues sí, violentas, en particular esta, porque creo que hay un cuidado muy interesante, pero sí, sí, es justamente lo que nos pone a repensar que la animación no es que sea solamente para niñas y niños, sino que es una forma de lenguaje cinematográfico para abordar temas, como en este caso, lo que se está narrando en Barefoot Gen. Pero sí, de acuerdo, sí. Claro, además hay una cosa, ¿no? Con esto de que es para niñas o niños, los personajes son niños, Sí. bueno, está el papá, está la mamá, hay vecinos, etcétera, pero el personaje principal es un niño y su compañerito, su cómplice, que es su hermano, pero es porque a los niños les pasan estas cosas, o sea, había niños Ujú. en Hiroshima, hay supervivientes que tenían 6 años de edad, vieron todo este horror. Y los niños, yo no tengo hijos, entonces para mí también es medio fácil decir, se les puede decir todo, Claro, cualquier claro. tema se puede tratar con ellos, Sí. pero sí, justo estaba pensando, si esa escena se llevara en no animación, en live action o tal, Ujú. sería verdaderamente intolerable. Además de que supongo que sería dificilísima de hacer porque se derriten los cuerpos en el Sí. momento mismo en el que cae la bomba. Y justo además pasó que sucedió el accidente de la pipa acá en Iztapalapa los mismos días por los que estaba yo viendo estas películas y dije, claro, esta Mm. es una tragedia que aunque no tiene que ver con una bomba atómica y con una guerra, puede estar sucediendo constantemente, pues, ¿no? Y es una memoria que tenemos que tratar constantemente. Y además, Japón se vio enfrentado a tratar con este tema por el nivel del shock, o sea, la bomba atómica, si bien se sabía que podía causar daño y se habían hecho pruebas, la magnitud del daño no fue clara hasta que ocurrió. Tan es así que los científicos alemanes que estaban desarrollando su propia bomba atómica, que es medio la estaban desarrollando, era la verdad medio un chasco de programa, no lo creían. Heisenberg no creía que había sucedido lo que creyó que era un programa falso lo que estaban anunciando y que no. O sea, ese nivel de shock eh, en un mundo que nunca había visto caer una bomba atómica y entonces la gente de Japón lo tiene que enfrentar. Hay un filósofo antinuclear muy conocido, Gunther Anders, que se dedicó toda su vida a viajar a Japón, a tratar con las víctimas. Entrevistó a uno de los pilotos, no del Enola Gay, sino del avión que hace la revisión previa. Ujú. Este cuate va a ver si el clima está propicio para que el Enola Gay despegue. Este piloto
sí se arrepintió de haber sido partícipe del lanzamiento de la bomba atómica y entonces pasó su vida en un manicomio del ejército, porque claro, tienes que estar loco para arrepentirte de algo que para todo el mundo es glorioso y heroico, ¿no? Sí. Y Gunther Anders dedicó también buena parte de su vida a cartearse con él y entonces para Gunther Anders este es el inicio de una era completamente nueva, o sea, es un fenómeno, el lanzamiento de la bomba atómica hoy lo vemos pues muy fácil de decir y muy las imágenes del hongo y tal, pero fue un fenómeno que fue como una era geológica, ¿no? La posibilidad de destruir 100.000 personas en segundos Ujú. no existía. Y ahora estamos en un mundo donde hay energía nuclear y donde hay países. Y mucho más potente. Sí. Eh, ahora que trabajo con Astro Boy, perdón que lo meta, pero veo que los primeros años de la posguerra de Japón le entraron durísimo como a la idea del pacifismo, ¿no? El pacifismo se impuso como por encima de cualquier otro tipo de memoria. Y es interesante Hiroshima o Hadeshi no Gen en ese sentido, porque si bien hay un personaje pacifista y todo el tiempo se está hablando, el padre habla todo el tiempo de que la guerra es inútil o que la escena del final que es preciosa del trigo que crece pese a todo. Mm, eh, También es cierto que se permite tratar con el horror que otros mangas no se permitieron, que otros autores anteriores o más o menos de la época no se permitieron. Esa crudeza de la que estás hablando y de la que he hablado, ¿no? Creo que eso es un valor. Es raro que lo diga, es rarísimo decir que la crudeza es un valor, pero si la leemos en su tiempo, es un atrevimiento, sí, es una necesidad exploratoria del superviviente de tratar y demostrar ese horror también, todavía hoy necesario para decir, la energía nuclear no es poca cosa. sí. Bueno, nunca te disculpes por meter a Astro Boy. Aquí llamamos a Osamu Tezuka, quien pues sí merecerá un episodio también de este pantalla y memoria. Además de un gran realizador, pues también fue uno de los grandes influyentes pues sí, del dibujo, de la estética del anime moderno. Y sí, mira, ese es uno de los cursos interminables que yo espero terminar en algún momento, que es el cine y la bomba atómica, ¿no? Y es un tema que siempre me ha interesado mucho. Y el cine japonés y el arte japonés, pero bueno, estoy hablando de cine porque es en lo que me especializo. El cine japonés derivó en muchas cosas, tanto su cine de horror, ¿no? Su cine de los yakuza, ¿no? Que es su cine de mafia, su género, el de los kaiju, ¿no? Que pues, obviamente genera a Godzilla y además personajes. En fin, fue tan fuerte la herida, ¿no? Y es tan grande la cicatriz que permanece que obviamente pues ha permeado en muchísimas cosas en Japón. Es un país que sigue viviendo pues, la tragedia en este asunto que además en el momento en el que estamos grabando este episodio, saludos a gente que nos escucha en el futuro, estamos a horas del 19 de septiembre, han convivido con el tema de los sismos, con el tema de los maremotos, también con el tema nuclear, ¿no? Porque pues tienen plantas Sí, nucleares, Fukushima. este, exactamente, que además fue afectada por uno de los sismos más recientes poderosos allá. Entonces, es un país que ha entendido y que siempre había entendido, también desde su propia cultura, a ser muy sensibles a la fragilidad de la vida, ¿no? Y pues obviamente a partir de algo tan fuerte como esto, es interesante lo que dices de los militares. Yo he leído textos de militares que sí decían, pues igual y no era tan necesario, ¿no? O sea, aventarles dos bombas atómicas, ¿no? Además, en la película se menciona el propio papá, con tendencias pacifistas, dice, pues ya perdió la guerra Japón, y así fue, o sea, Japón ya la había perdido, nada más era un poco la necedad de, Sí. de, de, de Hirohito, el emperador, al que sí escuchamos ahí, a Hirohito lo escuchamos en la película. Y pues también un poquito la excusa de los Estados Unidos, como decir, bueno, pues como no sean, aunque ya sabían que habían perdido, pero
pues era una poco la excusa de decir, bueno, nosotros somos, y perdón por la frase tan burda y vulgar, pues nosotros somos el que la tiene más grande, ¿no? Ahora Ujú. somos nosotros en esta idea patriarcal, que por cierto me lleva a otra idea, Isaura, que es un tema que a mí me gusta mucho y que lo mencionabas también, que es el de los niños. Es una película, yo he trabajado mucho con el tema del adultocentrismo, que es el mundo visto a través de la mirada de los adultos, pero de los adultos de cierta edad, ¿no? Jóvenes, por así decirlo, bueno, o maduros, blancos, ¿no? Y en las dos películas, y ya para también irlas conectando un poco, vemos, por ejemplo, en La Tormenta, en The Mortal Storm, vemos como a la mujer, a las mujeres como aparte, a Víctor, que es un hombre adulto, sí, pero es mayor, ¿no? Y en esta película muy particularmente a los niños, ¿no? Entonces, como que es a través de la mirada de estas, de, pues sí, de estas figuras que están segregadas de las decisiones de unos pocos que están tomando, pues sí, están desgraciando sus realidades, ¿no? Claro. Sí, unas miradas no hegemónicas, ¿no? Minorizadas, diría Deleuze. Más minorizadas que mujeres, niños y ancianos, o sea, nos faltaron afrodescendientes y También, claro. algunas otras representaciones, pero sí, es muy importante que sean los niños. Creo que el autor del manga, que se me va a olvidar el nombre siempre, perdóneme, señor. Keiji Nakazawa, quien por cierto, Me rapidísimo, parece. tenía 6 años cuando cayó la bomba atómica. Como Sí, dices, él está narrando su propia experiencia, por eso la película está tan llena de detalles, ¿no? sí, y no es condescendiente, ¿eh? En la película quizá hay menos detalles que en el cómic respecto de esto de ir a una guerra que no se ganaría, Ujú, hacer mucho sacrificio, no había comida porque la comida, además de que en una guerra escasea, se le daba a los soldados, el arroz se le daba a los soldados, eran prioridad, y entonces las familias tenían que sacrificar sus alimentos. También es una guerra y en esto también voy a unir a las dos películas. Japón hace mucho, bueno, no, yo no quiero ser juiciosa, si hay personas de la comunidad japonesa, no me lo tomen a mal, pero no se dice mucho de la alianza con los nazis, ¿no? O sea, fue claro. como que pasó de noche, Ujú, como que fueron a una guerra que no ganarían del lado más equivocado de la historia que nunca, ¿no? O sea, junto con los alemanes. Hay toda una historia que podría explicar esto, pero hicieron pelear a coreanos, etcétera. O sea, hay un montón de cosas, de matices de la guerra que no aparecen, porque fue muy contundente la bomba. Hay un libro maravilloso que se llama 1941 de una autora estadounidense, japo-estadounidense, Eri J. Eri como de Erika y J con H y doble T, que explica todas estas cosas, ¿no? Como quedó mucho resentimiento de la gente por haber sido llevada a una guerra que no ganarían. Sobre todo eso, ¿no? Como saber que no se va a ganar y que el sacrificio fue muchísimo y que otra vez se juega un tema que está en las dos películas, que es la lealtad, ¿no? La lealtad del pueblo japonés con su emperador, que se sabía que no se iban a rendir si el emperador no se rendía, que si el emperador pedía sacrificio, se iba a hacer el sacrificio. Y claro, todo esto contado desde de la perspectiva de un niño. También me puse a pensar ahorita que hablabas en la película de Kurosawa, que es Rapsodia en Nagasaki, se ujú, llama, que también son niños, sí. los protagonistas, una bandita ahí de primos y hay algo que está más allá de mi conocimiento de relación entre la explosión de la bomba, el deber de memoria y la infancia en cómo se recupera la memoria, porque no es nada más Hashinogen, está esta de Nagasaki, está el mismo Osamu Tezuka, crea a un pequeño niño, robot, para Ujú. tratar con este tema. La tumba de las luciérnagas de La Isao tumba de las Takahata. luciérnagas también. Hay Sí. algo ahí que si hay un investigador aquí que esté estudiando Asia, puede tomar el tema. ¿Por qué? ¿Por qué la infancia? Pues digo, yo, por ejemplo, y hablando de infancia, sí que creo que también está muy marcado en la película. Porque bueno, hay que decirlo, la película todavía tiene una segunda parte, ¿no? Que para nada es suave, ¿no? Estamos hablando de la primera parte porque pues obviamente va creciendo el personaje, em, le sobrevive su mami y pues un muy bonito personaje que termina siendo como
un espejo del alma de su De hermanito Shinji, sí. de Shenji, ¿no? Que se llama Ryoto o Ryota. Y sí, es como, pues digo, lo más evidente es la esperanza, ¿no? O sea, la esperanza de que estas nuevas generaciones y de la que es el propio, Keiji Nakazawa, ¿no? O sea, él de alguna manera como su personaje de Jen, al que su papá le dice, oye, te encargo que protejas a tu familia. Quizá no cumple a ojos de Jen en ese momento la misión, porque, pues bueno, lamentablemente hasta su hermanito termina muriendo, bueno, su hermanita. Su hermanita, sí. Em, pero al final es la misión de tanto del propio Nakazawa de decir, voy a contar esta historia, ¿no? Y voy a contarla como con la esperanza, porque pues los niños vendrían siendo como el trigo creciendo, ¿no? O sea, porque Claro. de hecho es lo que dice el papá, ¿no? O sea, eh, al final es la esperanza de que las nuevas generaciones, pues sean diferentes, ¿no? Y que es un poquito también la esperanza de ambas películas. Voy también a sacar el otro tema que decías que me pareció muy interesante. Tanto The Mortal Storm nos presenta alemanes que no son los villanos villanescos, ¿no? O sea, los que nos Ujú. presenta el History Channel, por ejemplo, que ya estamos hasta el coco, yo por lo menos de prender el History Channel y sí, ya sé que los nazis fueron malos, malísimos, ¿no? Como también los japoneses, pues no fueron los buenos buenísimos, ¿no? O sea, en todos estos estudios se nos olvida que Japón, pues también cometió bastantes, masacres, ¿no? Si no, pregúntenles a los chinos, ¿no? Por Ujú. ejemplo. Que una cosa no Eh, tiene que ver con la otra, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que se no, merecían que totalmente, sean la bomba, nunca jamás. no, totalmente. A lo que voy es que las dos películas nos van mostrando la humanidad, ¿no? Y lo gris de toda la situación, o sea, no hay blancos y negros, ¿no? O sea, no es que Claro, uno... eso también lo quería decir desde la película pasada. Parece muy fácil decir, bueno, los nazis eran locos locos o psicópatas psicópatas y cuando si hiciéramos una revisión familia por familia, encontraríamos a jovencitos cariñosos, paternales, bien educados, gente de la que podrías decir, esta es buena gente, son mis vecinos, convertirse en nazis. ¿Mm? Como lo mismo podrías tener un vecino con el que siempre te llevaste bien negándote un plato de arroz, ¿no? La guerra es una situación tan extrema y tan límite que pone a la humanidad bien al descubierto de este tipo de cosas. Y creo que también una de las cosas que encontré en esto que estoy investigando de Astro Boy, quiero darles el nombre de la persona porque no es una idea mía. Bethany Harris tiene una tesis sobre el manga y ella dice que Astro es huérfano, Mm, quizá porque bueno, Astro es un robot, pero lo crea un señor que luego lo corre y lo odia y se desdice de él y queda huérfano. Un poco porque también es una de las grandes tragedias de la guerra y del genocidio, que es el nivel, la cantidad de niños que quedan en orfandad, ¿no? Entonces, quizá Osamu Tezuka necesitaba que los niños huérfanos del Japón de entonces conectaran con una figura que estaba igual que ellos, ¿no? mm, Pues probablemente también va por ahí, como la enorme cantidad de niños que enfrentan las guerras y que quedan eh, en orfandad, cuando no, en casos muy específicos, también tienen que formar parte de los ejércitos, ¿no? Ahora mismo estamos viendo en Gaza la terrible situación de las infancias que están muriendo de hambre y que son quizá la población más afectada. Y eso, es quizá un acto de justicia también que sean ellos los narradores y que veamos sus vidas suceder ahí. sí. Híjole, es que es tan complejo todo. Y antes de entrar a la charla con Isaura, y pues sí, es que a ver, es inevitable, o sea, como que, y lo quería mencionar, ahora que mencionaba La tumba de las luciérnagas de Isao Takahata, que es otro de esos realizadores que me gusta mucho, no pongan ese freno porque también estamos en una época de hipersensibilidades, ¿no? Entonces es así de, ¿cómo que un perro muere en Hiroshima? No, automáticamente me van a decir, no quiero ver la película porque yo no estoy para ese tipo de violencia, ¿no? Hay un sitio en donde le escribes es como un buscador y creo que se llama la página algo así como Muere el perro de la película
Y la gente entra Ah, porque pues, en esta hipersensibilidad, la gente dice, no, si muere un perro en la película, yo no quiero verla, ¿no? Pero no, a ver, seamos abiertos porque justamente como La tumba de las luciérnagas también, de repente son como estas películas que tienen ese aura de, no, es que es demasiado triste, entonces la gente automáticamente como que dice, no, no la quiero ver, ¿no? Porque ¿para qué entrarle a eso? A ver, las dos películas sí tienen esta sensación, pero creo principalmente, Isaura, y aquí sí va a entrar también mi parte cursi, están llenas de esperanza. Y el mensaje, creo, central de las dos películas, y otra vez discúlpenme lo cursi, es que el amor es la respuesta, ¿no? O sea, en The Mortal Storm nos encontramos en esta escena en la que Martin está abrazando a Frey, que ya fue disparada. Frey está diciendo, ya llegamos, está preguntando, ¿no? Dice, ya llegamos, y él dice, sí, lo logramos. Este, no le está diciendo la realidad de lo que acaba de pasar, porque sabe Martin que son los últimos minutos que tiene con ella, pero al final, como decía, de alguna manera el sacrificio o la muerte de Freya es como una especie de, de cambio o de esperanza de que haya algún cambio, ¿no? Por lo menos en los dos hermanos mayores de ella, que tienen esto, que por cierto son de esos personajes que son nazis, pero que pues también van sintiendo y van viviendo un poquito todo el asunto que va resultando. Y la escena final de Hiroshima, de Barefoot Gen o Gen Pies Descalzos, esta ofrenda de amor con un barquito que es el que no logra, con el que no logran jugar Jen y Shinji, antes de que caiga la bomba, con una velita, con esta idea de la esperanza, y al final, muy fracturada, sí, pero adoptan a este nuevo personaje, a este nuevo niño, y es el amor el que termina consolidando todo. Entonces, frente a estos momentos tan complejos, el amor, y el amor en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? ujú. Sí, y una de las cosas que yo aprendí, bueno, he aprendido muchas cosas estudiando estos temas, una de ellas son las enormes capacidades de resistencia de las personas. Mm, Esto que dices, ¿no? De la familia que se rearma, eso sucedió en la vida real, en Japón, en Alemania, en Rusia, en Polonia. Gente que adoptó niños que quedaron sin padres, esposas que quedaron viudas, familias que se ensamblaron ahí entre ellas, madres que adoptaron soldados que ya no tenían a dónde llegar. Eh, Hay una enorme capacidad de compasión, así como hay una enorme capacidad de destrucción, hay una enorme capacidad de compasión. Y los niños son niños donde quiera. Ahora he visto imágenes del niño en Gaza que se viste de Superman o de Spider-Man, creo, mm, y anda por ahí caminando y es como una capacidad de sacar justo amor, esperanza, juego, de donde sea. Ya me corrigió mi asistente, se llama Rapsodia en agosto, la de Akira Kurosawa, para que no ande ahí yo está, ahí ahí. está. Eso, sí, hay una enorme esperanza, pero además para quienes tengan este prurito de los animales o este tipo de escenas, una de las cosas también que he aprendido estudiando el genocidio y la guerra es que esa violencia es contra todo lo vivo. Los ríos, las montañas, los perros, los gatos, las aves. Las Mm, aves se fueron de casi todos los lugares donde había campos de concentración porque no podían convivir con el humo de los crematorios. Entonces, la defensa de la paz o la lucha contra la violencia o el antifascismo también es una defensa de lo vivo. mm. También por eso tenemos que ver estas películas y tenemos que entenderlas en su complejidad. No porque las películas sean complejas, no están difíciles. Sí, no. A mí me costó trabajo porque de 1940 para acá han pasado muchas cosas. Pero eso, entender que también ahí hay una guerra y a lo mejor no les digo que no entren en la emoción que te llega, pero entender que esta violencia no solo nos afecta a los seres humanos, ¿no? Es una violencia que puede afectar el tipo de suelo, la contaminación del aire, del agua, y por eso es importante que existan las personas que dicen que no y que se oponen y que lo ven y que lo cuentan, que los que vivieron y sobrevivieron. Sí, pues me quedo con eso. La verdad es que me parece muy bonito cómo lo has remarcado, Isaura. La otra tragedia es que estas películas pues, son de difícil acceso, tristemente. O sea, ustedes pueden entrar a ver otro tipo de películas, pero pues a ver, o sea, si las quieren ver, pues
es nada más cosa de que le busquen y las hallarán, ¿no? Pero así en plataformas, ninguna de las dos está disponible. Yo me acuerdo todavía que Jen Pies Descalzos estaba disponible en renta en YouTube e inclusive en Apple o en Prime, pero no, ya no las veo ahí disponibles. Y bueno, de Mortal Storm, pues todavía peor. O sea, la Sí, pueden no, es encontrar una en, joyita. sí, 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 la pueden encontrar en Blu-ray si la buscan. Hay unas ediciones ahí, bonitas, pero en línea no se pueden ver de manera legal. No, de la otra las pueden encontrar Bueno, fácilmente, sí. inclusive Barefoot Gen, pues la pueden encontrar en Y yo YouTube, les iba a ¿no? aclarar que yo tengo el cómic en PDF, no crean que tengo la Exacto, versión impresa. pero por ejemplo ese cómic, inclusive, bueno, sí, bueno, el manga, eh, sirve en escuelas, es un material muy importante para la historia de Japón y que no lo podamos tener, porque sí, ese es otro tema, ya ni siquiera hablamos del acceso a mangas y Sí, demás, nada que más es es todavía más carísimo. Si lo complejo. quieres conseguir impreso, es carísimo. Sí, pero bueno, pues ese es, Yo no sé eh, tanto de animación, pero mi amigo Michi, que es mi gran referente en este tipo de materiales, dice que la película no le llega a la gráfica del manga. pues Ya probablemente, y sabrán. ahí sí, y fíjate que por ejemplo mi hermano, quien es mi asesor en esos aspectos, es gran consumidor de mangas y opina lo mismo. Y en Ah, general pues sí. de las versiones que son de mangas a anime, ¿no? Pero pues también, a ver, yo parto de dos cosas, son dos lenguajes distintos. Yo he visto el manga de Barefoot Gen y creo que la secuencia de la bomba atómica sí le ayuda el tema de pues el tema audio, visual, El ¿no? Del movimiento, sí, cine, el claro. movimiento, ¿no? Creo que Muchísimo. gana mucho esa escena con ello. Pero bueno, también la otra es distinta y tiene sus porqués, ¿no? Isaura, no sé con qué más quieras irte. Yo me quiero ir con esta idea de esperanza, de ilusión, porque pues este tipo de materiales, estas dos películas que se me ocurrió juntar y que te agradezco que hayas decidido también acompañarme en esta misión, pues nos dejen pensando, ¿no? Sobre los retos que todavía tenemos como Sí, yo, humanidad, quizá en lo grande, pero también en lo personal, o sea, en lo que a nosotros nos toca como individuos, en lo que es más inmediato, ¿no? yo las y los invito, les invito a verlas. Eh, Primero porque creo con George D. Uberman que hay que verlo. Las Ujú. imágenes de la violencia hay que verlas, sobre todo para no dejarle espacio a lo inimaginable, Mm. porque luego en el espacio de lo inimaginable es como, no, jamás nos hubiéramos imaginado que Trump llegara al poder. No, sí, Sí. es imaginable y si lo podemos ver, o sea, si estamos constantemente observando el presente, como lo hizo la autora de la novela en la que está basada de Mortal Storm o como lo hizo el señor autor de Hadashi no Gen, vamos a estar más despiertos y va a ser más difícil que ganen los Trumps y los Millays y estos señores. Y estas películas nos sirven para entrenarnos a observar esos presentes. Creo que también es un buen reto para hacerle frente a sí cuando hagas ese excurso tour Sí, de cine y bomba atómica, me invitas a hacerle frente a la estética de mucha bomba, mucha explosión, mucho batallón, mucho despliegue bélico para entrar más a los detalles y estar despiertos para que no nos la vuelvan a hacer. pues sí, ahí está. Te agradezco mucho, querida Isaura. Recuerdo, fueron The Mortal Storm de Frank Borzage, película de 1940, la que comentamos, e Hiroshima de Masaki Mori de 1983, las dos películas que involucramos. Y si ustedes entran a ver este podcast en Spotify, ahí les daré más referencias de episodios en donde he hablado del tema, entre ellos de mi amado Godzilla. Querida Isaura, ¿dónde pueden seguirte? Sé que eres muy activa, también como escritora estás presentando textos que escribes y demás. Cuéntanos un poquito de dónde puede seguirte la gente. Me encuentran siempre en X. No me he podido ir, ya sé, soy una contradicción andando. Ya que un neofacho anda ahí de dueño. Estoy como en arroba Leonardo Isaura. Estoy en Instagram como Isaura Leonardo S, con Isaura guión bajo, Leonardo guión bajo. Y eso, sí, Facebook es una cosa más como de amigos y familia y así.
Ahí me encuentran. Perfecto, Isaura, pues te agradezco muchísimo. Y sí, a ver, como seres humanos somos contradictorios. Y sí, a ver, sería muy complicado. Pues sí, o sea, de verdad tendríamos que vivir en una cueva para que no te creas, lo he valorado, irme a una cueva. Pero bueno, Isaura, te agradezco mucho, muchas gracias por esta charla. No, gracias a ti, Enrique, qué honor, qué honrada. Cualquier reclamo, ahí estoy es mío. Cualquier No, no, reclamo, un no. dicho mío contra mí en Leonardo Isaura. Ajá, exacto, exacto. Y cualquier reclamo contra mí, ya saben, mis redes sociales, las habituales. Muchas gracias, Isaura. Y pues bueno, nos escuchamos en un próximo episodio. Yo soy Enrique Figueroa Anaya. Esto es Pantalla y Memoria. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Pantalla y Memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.